Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vida para Todos. Gracias por acompañarme en este día. Gracias a los que están en nuestro canal viéndonos en este espacio de Vida para Todos. Agradecemos de todo corazón a aquellos que nos ven a través de nuestro streaming aquí en nuestro Facebook Live Federico Núñez. Gracias también a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube @Vida para Todos CR. Gracias a nuestros suscriptores y a todas las personas que nos ven en nuestro canal. Les mandamos un cariñoso saludo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Que el Señor bendiga sus vidas. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Hoy tenemos una tremenda palabra, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito qué es lo que tiene Dios para nosotros en este tiempo. Muy bien, hay un pasaje en el libro de Números, que quiero leerles a ustedes, libro de Números, permítanme un segundo, libro de Números, aquí está, dice la palabra, Números 7:89, el último versículo del capítulo 7 de Números, dice, cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los dos querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Interesante, ¿no? Muy interesante. Dice, cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Cuando leemos estos pasajes, lo primero que nada tenemos que referirnos un poco a dónde estaba Moisés cuando hablaba con Dios. Bueno, el tabernáculo de reunión era el lugar donde se reunía, donde Dios descendía para hablar con el líder, normalmente en este caso con Moisés, ¿sí? En este caso con Moisés, para darle indicaciones respecto de lo que debía hacer y hacia dónde debía conducir o dirigir al pueblo. Allí en el tabernáculo de reunión estaba el arca del pacto. En el arca del pacto, ¿sí? Una estructura móvil que habían construido, una especie de caja, ¿no? Con piedras preciosas y oro y todo estaba adornado en el lugar santísimo. Allí estaba separado por un velo. Dentro del arca estaba el maná, ¿sí? El maná que Dios le había provisto en el desierto. Estaban las tablas de la ley que Dios también le había dado, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido, ¿no? Todos ellos con un gran simbolismo que es interesante también saberlo. Bien, allí estaban sobre el arca, la tapa del propiciatorio, ¿sí? Propiciatorio, estaban los querubines con sus alas extendidas que con sus puntas de sus alas tocaban y una especie así como que cubrían aquella caja que contenía estos elementos. Ahí sobre esa tapa se manifestaba el Señor. Ahora, ¿qué es lo importante aquí, no? ¿Qué es lo importante cuando uno lee el libro de Números? En este capítulo 7:89 ya avanzó la historia un poquito, la historia de Israel avanzó bastante, y dice, cuando Moisés entró o entraba a la tienda de reunión para hablar con el Señor. Qué interesante. Mire, yo creo que en estos días hay algo que necesitamos. Necesitamos un liderazgo. La iglesia necesita un liderazgo que hable con Dios. La iglesia necesita un liderazgo que hable con Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en verdad es que se escuchan muchas cosas extrañas, se escuchan muchas cosas raras, no solamente hablando doctrinalmente, sino a veces también cosas que, contenido bíblico, que se tergiversa, que se malinterpreta, que le hacen decir a la Biblia lo que a ellos les conviene. Y eso en realidad entorpece
lo que Dios quiere hacer con su pueblo, porque Dios le dio al hombre las palabras para que estas palabras fueran dadas al pueblo. Palabras que vienen de Dios, que pasaron a través de Moisés, para luego darla al pueblo para que el pueblo tuviera una dirección correcta, ¿sí?, en lo que Dios quería o lo que Dios pretendía. Pero ¿qué pasa? Aquí dice la Biblia, bueno, no es la primera vez que Dios habla con Moisés, ¿no? No es la primera vez. Si uno va al libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 4, bueno, desde el versículo 1, que es cuando Moisés va al monte y tiene aquella visión de la zarza que no se quema, la visión de la zarza que no se arde, que él ve, ¿no? La zarza que no se quema. Y dice, cuando él llega al lugar, Dios le habla, literalmente le habla por su nombre y le dice Moisés, Moisés. Él responde, heme aquí, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque estás en una tierra santa. Y ahí Dios se revela a él quién es y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta es la primera presentación o la primera revelación que Dios le hace a Moisés. Ahora, en este punto tendría que decir, es la primera vez que Dios habla con una persona a la cual Dios está preparando para el liderazgo, para la liberación del pueblo de Israel, y luego posteriormente la conducción del pueblo de Israel hasta prácticamente entrarlo en la tierra prometida. Hay que tener en cuenta que Moisés no muere en la tierra prometida, sino que muere a las puertas de la tierra prometida, ya muy cerca de Canaán. Él pudo mirar la tierra, pero no entró, ese es otro tema. Pero el punto es que él guió durante 40 años a este pueblo y lo guió a la manera de Dios. Y cada cosa que Dios le decía, él lo ejecutaba. A veces en el camino hubo cosas que no le ejecutó correctamente y las consecuencias de esa falta de ejecución de la voz de Dios. El líder que quiere conducir la casa del Señor, la iglesia de Dios, debe ser un líder que escuche la voz de Dios. ¿Para qué? Para que no sucedan los problemas que nosotros, si un líder dice, bueno, yo quiero aprender a liderar, bueno, tenés que empezar a mirar el libro de Éxodo y el libro de Números y el libro de Deuteronomio para conocer un poco cómo era la vida de Moisés en esa conducción. Pero durante toda esa conducción había digamos, una columna vertebral y había un mentor también que tenía Moisés, que era Dios directamente, un privilegio realmente que este hombre que guiaba a este pueblo tuviera ese privilegio. Pero miremos un poco, usted dirá, bueno, está linda la historia, porque esto es historia. Moisés hablaba con Dios, entraba al tabernáculo, cada vez que él entraba, Dios se manifestaba. Y ahora el punto es este, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Porque Moisés era realmente un privilegiado que podía entrar al tabernáculo y cada vez que entraba al tabernáculo hablaba personalmente con Dios. Era una experiencia extraordinaria, no común para el resto del pueblo. La voz que oía desde el propiciatorio era la voz de Dios que hablaba directamente con él. Ahora, nosotros también podemos tener encuentros de este tipo en esta época ya moderna, en este siglo XXI. ¿Podemos nosotros, voy a decirlo en forma de pregunta, ¿podemos nosotros tener este tipo de encuentro con Dios? Claro que sí. Vamos a mirar que en el libro de Hebreos, sí, voy a buscar aquí Hebreos capítulo 11, en el verso 2, ¿sí? Hebreos capítulo 11, verso 2, dice, en estos días finales, Dios, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hablando de cómo Dios habla, ¿no? En estos días finales, dice, en estos tiempos finales, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Quiere decir que si uno quiere tener hoy una guía correcta como líder, ¿no? Como un líder, como un servidor, como un pastor, o quiere tener, digo, no sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer, la verdad no sé cómo hacer. Lo que necesitamos es hablar con Dios. Necesitamos tener esta guía que tenía Moisés aquí en el libro de Números, que es tan explícita, es tan contundente, que dice que cada vez que él entraba a la tienda de reunión, él entraba para hablar con Dios. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos tener este tipo de encuentro con Dios? Bueno,
lo podemos tener a través de la oración. Porque cada vez que Moisés entraba a la tienda de reunión, él hablaba con Dios. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Así que cada vez que oras, ¿sí? Cada vez que oras, estás hablando con Dios. Y usted dirá, pero bueno, pero yo no escucho la voz audible del Señor, pero Dios te está escuchando. No es necesario que te responda, porque muchas de las preguntas que usted hace en oración, Dios la tiene. Yo ya lo consideré, el Padre sabe acerca de qué cosas tenéis necesidad, dice la Escritura, y como el Padre sabe todo lo que nosotros necesitamos, Él lo plasmó, ¿sí? Lo inspiró a través de los profetas y lo dejó escrito a través de la palabra. Así que si hoy queremos tener líderes, servidores, pastores, lo que sea, que quieran guiar al pueblo de Dios de alguna manera sana y de una manera correcta y de una manera espiritual hacia la misma presencia de Dios, lo que necesitamos hacer es fortalecer nuestra vida, tener encuentros con Dios. Pero esos encuentros con Moisés eran extraordinarios. Claro, en aquel momento Moisés no tenía la escritura. Si Moisés hubiese tenido la escritura, Dios no le hubiera hablado detalle por detalle de las cosas que tenía. Más adelante, cuando Dios le da los mandamientos, ya Dios empieza a hablar menos con Moisés, ya sobre algunas cosas puntuales. Y a medida que va pasando el tiempo, Dios habla menos porque dice, bueno, le estoy dando todas las instrucciones para manejarse, le estoy dando todas las instrucciones para guiar, te estoy dando todas las instrucciones para que seas un excelente guía. Entonces, ¿para qué Dios va a hablar más? Hoy nosotros podemos hacerlo a través de la oración. La otra manera de tener un encuentro con Dios para la resolución de nuestras dudas, porque ¿por qué iba Moisés a ingresar a la reunión? ¿Por qué iba Moisés a ingresar al tabernáculo de la reunión? Iba porque tenía dudas, iba porque estaba con ciertas dudas respecto a qué hacer con el pueblo, cuando faltaba el agua, cuando faltaban los alimentos, cuando el pueblo se rebelaba, cuando había algún tipo de conflicto, él iba. ¿Cuándo vamos al Señor? Bueno, vamos al Señor cuando tenemos los mismos problemas que tenía Moisés, pero hoy tenemos la ventaja de que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo y sus hijos nos ha dejado todo el Nuevo Testamento para poder guiarnos en la resolución de nuestras dudas y nuestros conflictos y nuestros problemas. Entonces, otra de las formas, no solamente la oración, sino también es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra te despeja ciertas dudas, no ciertas dudas, te despejan todas las dudas, porque todos los problemas del ser humano están, todos los problemas que pueda llegar a tener el ser humano, están aquí, las respuestas están aquí dentro de la palabra del Señor. Solamente hay que conocerla, hay que escudriñarla. Por algo es que el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras, que la leamos, ¿no? Que la investiguemos. Entonces el mismo Señor Jesús nos decía que tenemos que ser personas que leen la palabra. Entonces, si no leemos la palabra, obviamente no tenemos respuesta. Nosotros si tenemos un manual de instrucción de un aparato electrodoméstico y no usamos el manual de instrucción, tal vez nunca podamos llegar a utilizarlo correctamente porque no hemos leído el manual de instrucción. Sabremos algunas cosas mínimas, pero no vamos a poder saber la profundidad del manejo de ese electrodoméstico. Pero es como la computadora. Algunos manejan la computadora y saben que, bueno, acá está el teclado, ahí está la pantalla y tenemos ciertas cosas que podemos manejar, pero la computadora es un mundo que la gente que investiga va sabiendo y va conociendo y cada día se va incorporando nuevo conocimiento, pero para eso hay que tener la instrucción. Si uno no tiene la instrucción de la palabra, entonces no tiene tampoco la manera de poder conducirse uno y poder conducir a otro. ¿Cómo hacer para poder conducir a otro? Entonces, para poder conducir a otro hay que hablar con Dios. Moisés entraba a la tienda de palabra para tu corazón y para tu vida. Así que démosle gracias a Dios en este día. Démosle gracias y digámosle, Señor, gracias porque para la resolución de problemas, para la resolución de dudas, ¿no? Un líder tiene que buscar un guía, un servidor, alguien que está guiando a parte de un pueblo, ya sea que sea líder de jóvenes o líder de adolescentes o de matrimonios o de lo que sea, ¿no? Tiene que tener esta pauta bien clara, que un líder tiene que tener comunicación con Dios y para que sea un buen líder necesita orar y leer la palabra, dos cosas básicas.
orar y leer la palabra. Obviamente, aquí no lo he dicho, pero lo voy a tirar al final, aquí lo tiro y digo, obviamente que hay que orar, leer la palabra y para que sea ejecutado hay que obedecerlo. La obediencia es fundamental en este tema porque si no hay obediencia la palabra no tiene efecto. Querido amigo, te mando un gran abrazo. Espero que esta palabra que hemos hablado te sirva. Si estás siendo un líder, comenzá a orar, comenzá a leer la Biblia y comenzá a obedecer lo que Dios te dice. Y te aseguro que tu liderazgo y tu servicio al Señor va a ser más que excelente. Amén. Te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.